Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 506, Alianza Tiangang. Numerosas figuras volaron por el aire antes de apresurarse hacia las regiones más profundas del tesorería secreta a la velocidad de un rayo. La persona que los dirigía era el hombre a quien Lin Don acababa de conocer, Liu Bai. Hermano mayor Liu Bai, parece que piensas muy bien de Lin Don. Detrás de Liu Bai, un hombre con una herida similar a un 100 pies en la cara, miró hacia sus espaldas y dijo de repente: ¿aunque ese tipo tiene alguna habilidad, realmente tiene las calificaciones para trabajar con nosotros? Otro hombre que tenía el rostro algo pálido también frunció el ceño y preguntó. El aura de esta persona también era bastante fuerte. Él mismo también era una existencia bastante reconocida en esta región del noroeste. Se rumoreaba que ya había sobrevivido a la segunda tribulación nirvana hace 2 meses y, naturalmente, era mucho más fuerte en comparación con Sikun, que acababa de avanzar. Por lo tanto, no sintió ningún miedo hacia Lin Don a pesar de que derrotó a Sikun. Las palabras que había dicho no tenían la intención de menospreciar a Lin Don, sino que los competidores a los que tenían que enfrentarse eran personas que habían superado a Sikun. Sin embargo, Lin Don finalmente todavía está en la etapa Yuan Nirvana, por lo tanto, la cooperación parecía estar un poco fuera de lugar. Ese tipo no es tan simple como lo que ves en la superficie. El que había hablado de repente era Moongling, que tenía un poco de rencor con Lin Don. Sus largos ojos de flor de durazno miraron a los dos que habían hablado antes de que ella dijera perezosamente: de lo contrario, ¿crees que yo, Moongling, soy una persona tan fácil de manejar? Ese pequeño me echó directamente del reino de la llave secreta. Él es el único en tantos años que se atrevió a tratarme de esta manera. Liu Bai se rió suavemente. Inmediatamente asintió y dijo: también me encontré con Lin Don en el salón antiguo. En ese momento, su fuerza era solo medio paso hacia la etapa nirvana, mientras que su poder mental era claramente el de alguien que no se había sometido a la prueba del rayo del viento. Sin embargo, míralo ahora. Antes de luchar contra Sikun al lado del río de píldoras, había pasado 2 días entrenando allí. Durante estos cortos 2 días, no solo logró avanzar a la etapa nirvana, sino que incluso sobrevivió a una tribulación nirvana juntos. ¿Quién de ustedes puede completar estos 2 pasos en un solo intento? Además, esta vez no sobrevivió a la tribulación nirvana. Es probable que también exista la prueba rayo del viento. Jaja, experimentar 2 grandes tribulaciones a la vez y poder soportarlas. ¿Quién se atreve a llamarlo simple ahora? Los rostros de los 2 hombres antes, que estaban en la etapa Yuan Nirvana, cambiaron cuando escucharon estas palabras. De hecho, ninguno de ellos poseía el coraje y la determinación para pasar juntos tanto la tribulación nirvana como la prueba del rayo del viento. Habían visto a expertos que cultivaban el poder Yuan y el poder mental al mismo tiempo. Había bastantes personas así, pero la mayoría de estos expertos separarían cuidadosamente las 2 tribulaciones. Rara vez hubo alguien que se atreviera a resistir las 2 grandes pruebas juntas como lo hizo Lin Don. Ese solo hecho fue suficiente para decir que no era un individuo común. De acuerdo con lo que yo sé, Lin Don usó artes marciales del alma cuando derrotó a Sikun. TSK, tengo mucha curiosidad por saber por qué este tipo de un imperio de bajo rango tendría tantas cartas de triunfo. Si esto continúa, probablemente podría ser comparado con Tian Dao. Liu Bai se rió suavemente. Inmediatamente levantó la cabeza. Había una leve expresión de fuego en sus ojos. Realmente estoy anticipando la guerra de los 100 imperios medio año después. Realmente deseo saber cuántos individuos ocultos emergerán en ese momento. Lin Don también había descendido del aire después de que el grupo de Liu Bai se fuera. Después de lo cual, dirigió a Little Flame y aterrizó frente al grupo de Mo Ling, que los estaba mirando. Lin Don sonrió involuntariamente cuando vio su expresión antes de arrojarles al azar los sellos de la secta. Los 3 recibieron apresuradamente esos sellos. Después de lo cual, levantaron la cabeza para mirar a su alrededor. Esos imperios y expertos en el cielo ya no tenían ninguna intención de atacarlos en este momento. Es posible que no presten atención al grupo de Mo Ling, pero con Lin Don a su lado, tenían algunos que podrían considerarse un peso pesado. Esto hizo que tuvieran miedo de tener pensamientos desviados. Es inesperado que ya haya llegado a esta etapa después de separarse por un par de meses. Mo Ling sonrió amargamente y le dijo a Lin Don: tuve simplemente suerte, ¿no es lo mismo para ustedes 3 ahora? Lin Don sonrió. Si Mo Ling y el resto pudieran obtener la herencia de la secta nube celestial, su fuerza definitivamente se dispararía. En el futuro,
Incluso podrían poseer la calificación para ascender a ese ranking Nirvana. Jeje, parece que hemos ganado algo de buena suerte después de seguirte durante un tiempo. Duyun se rió antes de continuar. Si estás interesado en esta secta nube celestial, podemos traerte y puedes intentar ver si puedes obtener la herencia. Todos entendieron que si Lyndon no hubiera llegado a tiempo hoy, no solo perderían sus sellos de secta, sino que si eran descuidados, incluso podrían perder la vida en este lugar. Dado que solo hay 3 de estos sellos de secta, es probable que la herencia en el interior solo esté destinada a 3 personas. No me uniré y tomaré una parte. Jaja, no necesitas preocuparte por mí. Hay muchas herencias de secta dentro de esta antigua tesorería. Lyndon negó con la cabeza. Naturalmente, no ocuparía uno de los lugares del grupo de Moling. Aunque esta secta nube celestial podría considerarse bastante grande, no era muy importante para Lyndon. Su mentalidad era similar a la del grupo de Liu Bai. La herencia de esta secta podría no considerarse crucial para el actual Lyndon, pero era algo que podría cambiar el destino del grupo de Moling y permitirles poseer las calificaciones para ponerse al día con los otros expertos de los imperios de alto rango. Los protegeré a todos mientras entran. Una vez que comiences a aceptar la herencia, dejaré este lugar y me apresuraré hacia las regiones más profundas de la tesorería. Lyndon expresó sus pensamientos. Actualmente, Moling y los otros 2 estaban a medio paso de la etapa nirvana. Honestamente hablando, este tipo de fuerza no consideró nada en el campo de batalla antiguo. Dado que Lyndon ya los había ayudado hasta este punto, naturalmente se aseguraría de que recibieran la herencia sin problemas. Amolen y los otros 3 también se sintieron un poco conmovidos cuando escucharon esto. Suspiraron suavemente y dijeron, cuando dejamos el gran imperio Yan en ese entonces, mi padre, el emperador, nos ha ordenado que te sigamos. Parece que su consejo fue acertado. Cuando Lyndon entró en conflicto con Lin Lantian en ese entonces, todos habían elegido ponerse del lado de Lyndon. Pensando ahora en el pasado, todos ellos sin duda se regocijaron por su elección. Aunque Lin Lantian podría poseer un talento excepcional, de hecho era inferior como amigo en comparación con Lyndon en los corazones del grupo de Moling. Vamos, entraremos en los restos de esta secta y veremos si podemos obtener algún tesoro. Moling negó con la cabeza. Su mirada de repente miró hacia Little Flame detrás de Lyndon y preguntó vacilante, ¿esto es? Lin Yan, mi hermano. Te has conocido en el pasado. Él es el tigre demonio que me seguía. Ahora que se había abierto paso hacia la etapa nirvana, ya se ha liberado del cuerpo de bestia. Lyndon dijo sonriendo. ¡Puaj! El grupo de Moling quedó atónito directamente. Sus ojos estaban extremadamente conmocionados cuando vieron a Little Flame. Claramente, no esperaban que este último fuera en realidad esa bestia demoníaca que había estado siguiendo junto a Lyndon en el pasado. Etapa nirvana. Inmediatamente, esas expresiones de asombro se convirtieron en envidiosas. Ese nivel era algo con lo que habían soñado. Fue inesperado que la bestia demoníaca junto a Lyndon ya hubiera llegado a esta etapa. Little Flame le dio al grupo de Moling, con quien estaba algo familiarizado, una sonrisa simple y honesta. Sin embargo, esa sonrisa claramente poseía algo de presión adicional cuando se combinaba con su enorme tamaño. Vamos. Lyndon agitó su mano. El grupo de Moling asintió cuando lo escucharon. Extendieron sus manos y los 3 sellos de la secta se movieron lentamente hacia arriba. Después de lo cual, se transformaron en una luz extraña. Esta luz se disparó hacia la barrera de luz que cubría los restos antiguos. Inmediatamente, se abrió lentamente una brecha en esa barrera de luz que podría ignorar los ataques salvajes de los expertos de la etapa nirvana. El grupo de Lyndon no se demoró mucho cuando vieron aparecer la brecha. Sus cuerpos se movieron y cargaron en medio de innumerables miradas envidiosas. Retumbar. La isla entera comenzó a temblar justo cuando el grupo entró en la barrera de luz. Después de lo cual, todos vieron que los restos antiguos simplemente desaparecían bajo la cubierta de la barrera de luz. Todos en el cielo se miraron unos a otros cuando vieron esta escena. Después de lo cual, solo pudieron suspirar impotentes. Se dispersaron de mala gana y una vez más fueron en busca de rastros de otros restos de secta, con la esperanza de poder tener la buena fortuna como el grupo de Moling. El grupo de Lyndon estaba examinando con curiosidad los restos que habían aparecido frente a ellos mientras todos en el cielo se habían dispersado impotentes. Este era un antiguo campo abierto de par en par. Al frente del campo abierto, se podía ver el salón de una antigua secta. ¿Es esta la antigua secta? Moling y los otros 2 miraron a su alrededor con curiosidad. Este lugar podría no parecer extremadamente grandioso, pero también poseía una atmósfera majestuosa. Chi.
Poco tiempo después de que el grupo de Lyndon hubiera entrado, 3 rayos de luz salieron disparados desde el interior del salón de la secta. Finalmente, los rayos cubrieron a Molin y a los otros 2 que estaban sosteniendo el sello de la secta. Al mismo tiempo, surgió una fuerza de succión que empujó a los 3 hacia el gran salón. Parece que la herencia está a punto de comenzar. Lyndon se sorprendió inicialmente cuando vio esta escena. Sin embargo, rápidamente soltó una suave risa. Hermano Lyndon, sería muy cortés agradecerle. Sin embargo, eres realmente un buen amigo. Es una bendición para nosotros tener un amigo tan bueno como tú. El grupo de Molin también había sentido la enorme fuerza de succión. Inmediatamente, ahuecaron sus manos solemnemente hacia Lyndon y se rieron. ¡Van! Las palabras de Molin acababan de sonar cuando los cuerpos de los 3 salieron disparados y fueron empujados con fuerza hacia el gran salón. Una barrera de luz surgió detrás de ellos, sellando completamente el gran salón. Estos tipos. Lyndon sonrió levemente mientras miraba el gran salón bien cerrado. Se sintió feliz por Molin y los demás por ser tan afortunados. Este antiguo campo abierto se había quedado vacío después de que el grupo de Molin fuera absorbido por el gran salón. Los ojos de Lyndon lo rodearon antes de guiar a Little Flame y caminar hacia una antigua tableta de piedra en el medio del campo abierto. La tableta de piedra no poseía artes marciales como Lyndon había imaginado. En cambio, parecía que se había registrado alguna información sobre esta antigua tesorería. Evidentemente, Lyndon estaba extremadamente interesado ante esto. La información de la tablilla de piedra se había vuelto algo borrosa debido al paso del tiempo. Sin embargo, Lyndon aún logró descifrar algunos términos clave al respecto. Alianza Tiangang. 108 sectas. 16 sectas protectoras. 4 grandes sectas misteriosas. Los ojos de Lyndon se sorprendieron un poco cuando miró estas palabras. Esta llamada Alianza Tiangang debería ser parte de la alianza de sectas en esta antigua tesorería. Fue inesperado que en realidad hubiera 108 sectas. De hecho, este era de un tamaño bastante grande. 16 sectas protectoras. Los ojos de Lyndon parpadearon. Esta secta nube celestial parecía ser solo uno de ellos. 4 grandes secta misteriosa. Estos deberían ser los miembros más altos de esta alianza de secta. Parece que la herencia más preciosa de esta antigua tesorería debería pertenecerles. Liu Bai y los demás quizás también deberían estar detrás de sus herencias. La esquina de la boca de Lyndon se levantó ligeramente. Si adivinó correctamente, el salón de las 4 sectas debería ser el lugar más importante de esta antigua tesorería. Quizás, la píldora Samsara también se encuentra allí. Capítulo 507, Formación del cielo ardiente Nirvana. Lyndon no se quedó demasiado tiempo en los restos de la secta nube del cielo. Después de ver a Molin y el resto entrar en el gran salón y recibir la herencia, una vez más se dio la vuelta y dejó directamente este amplio terreno antiguo. La barrera de luz que rodeaba los restos era de difícil acceso pero fácil de salir. Por lo tanto, a Lyndon no le tomó mucho esfuerzo dejar este lugar sin problemas. Cuando salió de la barrera de luz, la gente suspendida alrededor de la isla se había dispersado en su mayoría, después de lo cual, observó su entorno un poco antes de guiar directamente a Little Flame y se apresuró hacia las regiones más profundas de la antigua tesorería. Por supuesto, Lyndon no salió con las manos vacías al entrar en los restos esta vez. Gran parte de la información relacionada con la antigua tesorería se registró en la tabla de piedra. La información era mucho más completa en comparación con las que Lyndon había obtenido de esos huesos. Incluso se dio cuenta de algunas rutas que conducían hacia las regiones más profundas. Teniendo un destino final en mente, Lyndon no tenía ninguna intención de deambular al azar. Puede haber muchas herencias dentro de esta antigua tesorería, pero Lyndon no quería una herencia cualquiera. Lyndon generalmente no actuaba. Sin embargo, una vez que lo hiciera, buscaría lo mejor. Claramente, la herencia más fuerte en esta antigua tesorería descubierto debería pertenecer a las 4 sectas misteriosas. Después de todo, ellos eran los que estaban a cargo de esta alianza Tiangang. Por lo tanto, su herencia definitivamente no fue de naturaleza ordinaria. Por supuesto, Lyndon también era consciente de que definitivamente no era el único que buscaba las herencias de las 4 sectas misteriosas. Incluso Liu Bai y los demás como él estaban persiguiendo a estas 4 sectas misteriosas. Por lo tanto, no iba a ser un asunto fácil de conseguir lo mejor en medio de tantos competidores. Después de todo, esos imperios y expertos, que poseían la calificación y la ambición de disparar para estas 4 misteriosas sectas, definitivamente superarían al imperio acantilado del diablo y Sikun. Todas estas personas iban a ser extremadamente problemáticas de tratar. 4 sectas misteriosas. Pase lo que pase, una de sus herencias aterrizará en mis manos.
Solo entonces no habré perdido el tiempo en este viaje. Lyndon levantó la cabeza, miró el distante espacio oscuro y murmuró para sí mismo. Lyndon no se detuvo más durante su viaje posterior. Incluso la aparición de los restos de una secta en ciertos lugares no despertó ni el más mínimo interés en él. Su dirección no cambió mientras se dirigía directamente hacia las regiones más profundas de la tesorería. Mientras Lyndon viajaba rápidamente, también comenzó a sentir que el poder yuan natural circundante parecía haberse vuelto vagamente denso después de mediodía. Además, el espacio originalmente dilapidado también mostró signos de romperse. De repente aparecieron numerosas líneas espaciales aterradoras que eran como la hoz de un dios de la muerte, lo que hizo que Lyndon pareciera un poco miserable. Sin embargo, Lyndon también entendió que los cambios en este entorno también significaban que se estaba acercando gradualmente a las regiones más profundas de la antigua tesorería. Este lugar no era uno en el que cualquier imperio o experto ordinario se atreviera a entrar. A medida que Lyndon avanzaba hacia las regiones más profundas de la antigua tesorería, el entorno ruidoso que Lyndon había visto antes se volvió cada vez más raro. En el camino, solo ocasionalmente vería algunas figuras con poderosas auras pasando corriendo. Toda su aura había alcanzado el nivel de la etapa Yuan Nirvana. Claramente, esos imperios y expertos que pudieron venir a este lugar eran todos los individuos mejor clasificados en esta región del noroeste. Lyndon viajó de esta manera durante una hora más o menos antes de que de repente sintiera que la temperatura circundante parecía haberse disparado. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente, después de lo cual, pareció haber pensado en algo cuando una expresión de alegría apareció en sus ojos. Lyndon levantó la cabeza mientras la expresión de alegría cruzaba sus ojos. El espacio en la distancia se había vuelto de repente carmesí. Parecía haber una nube de fuego que se extendía por el cielo en ese lugar, bloqueando todos los caminos. Cuando Lyndon se acercó gradualmente, Lyndon finalmente vio claramente la nube de fuego. Inmediatamente, sus cejas se movieron involuntariamente. Este era un mar carmesí de llamas que se extendía hacia un lugar desconocido. Era como si este espacio mismo se estuviera quemando. El espacio originalmente dilapidado alrededor del mar de fuego fue incinerado hasta que mostró rastros de distorsión. El espacio era extremadamente inestable. Formación del cielo ardiente nirvana. Lyndon comenzó en esta majestuosa escena enfrente y murmuró para sí mismo. Desde la tabla de piedra, ya era consciente de que había una formación que guardaba la región más profunda de la antigua tesorería. Claramente, el mar de llamas frente a él era esa llamada formación. Se llamaba formación del cielo ardiente nirvana. Si uno desea ingresar a la región más profunda del tesorería, debe atravesar este mar de fuego. La llama dentro de esta matriz ardía ferozmente y no era una llama ordinaria. En cambio, fue un fuego que se aglomeró desde nirvana. Este fuego nirvana encendería el nirvana si un experto en nirvana permaneciera por mucho tiempo dentro de él, causando que el último muriera como resultado. De hecho, fue extremadamente cruel. Lyndon miró este mar de fuego interminable, antes de que su boca hiciera clic en una forma de alabanza. Esta cosa fue un verdadero obstáculo. Se preguntó cuántos expertos se habrían vuelto atrás al presenciar este espectáculo. Esta formación no es realmente simple. Necesitas tener cuidado. Pequeño Armiño apareció antes de mirar este mar de fuego que se extendía por el espacio y lo advirtió con cierta conmoción. Lyndon asintió. No era tonto. Esta formación fue algo que esta gran alianza de secta usó para proteger su tesoro más importante. Incluso después de varios años, su fuerza seguía siendo aterradora. Si uno lo subestimara, esa persona sería realmente un tonto. Los ojos de Lyndon miraron a su alrededor. Vagamente podía ver algunas figuras humanas que llegaban desde la distancia. Finalmente, fueron suspendidos fuera de este mar de fuego. Dudaron por un momento antes de apretar los dientes y atacar. Parece que la herencia de las 4 misteriosas sectas tenía un gran atractivo. Vamos. Lyndon agitó su mano. No vaciló mientras movía su cuerpo y cargaba directamente en el mar de fuego. Little Flame también sostuvo una varilla de metal en su mano y rápidamente la siguió. Una ola de calor aterradora se abalanzó sobre el momento en que Lyndon cargó contra el mar de llamas. Inmediatamente, Lyndon sintió que su piel se ponía de un rojo brillante. Un pensamiento pasó por su mente antes de que su energía mental invisible surgiera, después de lo cual, formó una barrera invisible alrededor de su cuerpo, aislando la aterradora ola de calor. Esta formación del cielo ardiente nirvana se encendería automáticamente siempre que hubiera presencia de nirvana. Por lo tanto, nadie se atrevió a maniobrar su nirvana en este lugar. Uno también tendría que ser extremadamente cauteloso cuando usaran su poder yuan. Después de todo, una vez que uno entraba en la etapa nirvana, el poder yuan de uno habría experimentado el refinamiento del nirvana.
Nadie sabía si se encendería en este lugar. Sin embargo, era obvio que a Lindon no le importaba esto. Su poder mental no tenía relación con Nirvana. Por lo tanto, fue la mejor opción para bloquear la erosión de las llamas del Nirvana. El poder mental invisible cubrió a Lindon y Little Flame. Las dos personas también se convirtieron en un resplandor de arco iris que atravesó el mar de fuego a la velocidad del rayo mientras avanzaban hacia la región más profunda. Mientras Lindon atravesaba el mar de llamas, la energía mental de Lindon se separó. Constantemente estaba al tanto de las actividades que lo rodeaban. Desde la tableta de piedra, se dio cuenta de lo aterrador que era esta formación del cielo ardiente Nirvana. Si realmente fuera capaz de superarlo de esa manera, su reputación sería demasiado cómica. Sin embargo, estaba claro por la fuerza combinada de la alianza de esa secta que no se le permitiría hacerlo. ¡Puah! Claramente, la realidad demostró que las predicciones de Lindon no fueron sin razón. No mucho después de que cargaran contra la formación del cielo ardiente Nirvana, un movimiento inusual se transmitió repentinamente desde el fuego circundante del Nirvana. Es vos. El movimiento inusual fue detectado por el cauteloso Lindon de inmediato. Sus ojos se congelaron. Después de lo cual, vio que numerosas llamas se habían precipitado repentinamente desde dentro del mar de fuego. Había numerosas bolas pequeñas de color rojo brillante, que eran del tamaño de un puño. Una fluctuación salvaje y violenta que se extendió desde las bolas hizo que Lindon entrecerrara los ojos ligeramente. Trueno de fuego Nirvana. Lindon reconoció naturalmente estas extrañas bolas. Inmediatamente, su expresión se volvió algo solemne. Estos truenos de fuego Nirvana se formaron a partir del puro Nirvana y eran extremadamente violentos y explotarían al contacto. Sus poderes también eran muy poderosos. Solo uno sería capaz de destruir a un experto en Nirvana hasta que resultara gravemente herido. Si hubiera muchos de ellos, era probable que incluso Lindon, que tenía la fuerza de alguien que había soportado una tribulación Nirvana, terminara con un gran dolor de cabeza al lidiar con ellos. Evidentemente, era obvio que estos truenos de fuego Nirvana que habían aparecido frente a Lindon ya habían alcanzado el punto en el que se sentiría en peligro. Little Flame sostuvo la varilla de metal en su mano con fuerza. Sus ojos miraron cautelosamente a esos truenos de fuego Nirvana que se precipitaban desde todas las direcciones. Parecía que también se había sentido un poco en peligro. Mocoso, no toques estas cosas. Hay un número incontable de trueno de fuego Nirvana dentro de este fuego Nirvana. Si hace que uno explote, es probable que provoque una reacción en cadena. En ese momento, un par de miles o incluso decenas de miles de ellos vendrían a toda velocidad. Sin tener en cuenta a alguien como tú, que tiene la fuerza de la etapa 1 Yoan Nirvana, incluso si soportas otra tribulación Nirvana, es probable que aún te hagan pedazos. Pequeño Armiño salió en ese momento y le advirtió. Lindon frunció el ceño cuando escuchó esto. Sintió que estas cosas eran extremadamente problemáticas. Si no se ocupaba de estos truenos de fuego Nirvana, estaba claro que no podría avanzar ni un solo paso. Tonto, ¿para qué se usa tu símbolo ancestral devorador? Independientemente de lo violentos que sean estos truenos de fuego Nirvana, también se forman a partir de Nirvana. Mientras estén compuestos de energía, el símbolo ancestral devorador podría devorarlos. Pequeño Armiño lo reprendió involuntariamente cuando vio su apariencia incómoda. Realmente fue el caso de dar dirección a alguien que estaba perdido. Solo en este momento Lindon finalmente se despertó. Había olvidado que estos truenos de fuego Nirvana eran Nirvana en su esencia, independientemente de lo violentos que fueran. Como ahora tenía un método para resolver su problema, Lindon dejó de procrastinar. Un pensamiento pasó por su mente antes de que un agujero negro circular se separara detrás de Lindon. Después de lo cual, la fuerza devoradora surgió. El trueno de fuego Nirvana que vino corriendo desde el mar de fuego circundante pasó silbando directamente y voló hacia el agujero negro. Boom, boom, boom. Desde el interior del agujero negro se emitió un sonido vago, bajo y profundo, amortiguado. La sangre dentro del cuerpo de Lindon también se agitó un poco en este momento. Poco después, olas tras olas del poderoso Nirvana se vertieron en su cuerpo desde el agujero negro. Una alegría pasó por el rostro de Lindon después del vertido de tal Nirvana. Este grado de absorción fue más rápido que cuando entrenaba en el río de píldoras. Lindon y Little Flame se apresuraron a atravesar el mar de fuego. Aquellos truenos de fuego Nirvana que fueron disparados repetidamente fueron completamente absorbidos por el agujero negro. Finalmente, se transformaron en un furioso Nirvana que atravesó las extremidades y los huesos de Lindon, refinándolo de adentro hacia afuera. Esta escena fue algo espectacular e impactante. Si otra persona veía esto, era probable que terminara aturdido.
Incluso alguien del nivel de Liu Bai y los demás tendría que navegar con cuidado y lentamente a través de ese lugar. ¿Quién se atrevería a elevar su velocidad a su límite como Lindon y volverse cada vez más jubiloso ante un ataque de tantos truenos de fuego nirvana? El impulso de Lindon continuó durante unos 10 minutos. Sin embargo, todavía no pudo detectar el final del mar de llamas. Como había absorbido una gran cantidad de truenos de fuego nirvana durante este viaje, el interior de su cuerpo se sentía levemente un poco hinchado. No pudo absorber completamente la gran cantidad de nirvana en poco tiempo a pesar de su fuerza. Sin embargo, su ritmo rápido no continuó hasta que llegó al borde del mar de fuego. Tal vez fue por esta absorción desenfrenada, pero finalmente había despertado una existencia aún más poderosa dentro de esta formación del cielo ardiente nirvana. Chi, el veloz cuerpo en movimiento de Lindon de repente se detuvo. La transición entre su ritmo rápido y su caída repentina hizo que sus ojos se sintieran un poco incómodos. Sin embargo, Lindon no estaba preocupado por esto en este momento. Sus ojos estaban fijos en su frente. Las llamas del nirvana ardían terriblemente en ese lugar. Una tenue llama de color negro se suspendió silenciosamente en esa llama de nirvana. Esa llama se movió repetidamente, pareciendo poseer algo de inteligencia. A veces, se transformaba en una forma de bestia con rostro humano. Se veía extremadamente extraño. Lindon se sorprendió al mirar este grupo de sustancia de fuego de color negro. Su boca estaba seca mientras se movía. Un momento después, una voz suave finalmente salió de su boca. Esto es. Llama del demonio Nirvana. Capítulo 508. Llama del demonio Nirvana. La llama del demonio Nirvana era una especie de llama que se había formado a partir de Nirvana. Sin embargo, era varias veces más poderosa que cualquier llama Nirvana ordinaria. Este tipo de llama no era muy caliente, pero poseía una habilidad de fusión habitual. Bajo la envoltura de esa llama, incluso el poderoso cuerpo dorado de Nirvana se derretiría en un charco de sangre. Normalmente hablando, este tipo de llama del demonio Nirvana solo aparecería después de una experiencia de 3 tribulación Nirvana. Tal llama nació desde adentro. Si uno era descuidado, se derretiría sigilosamente. En ese momento, es posible que otras personas no vean ningún cambio desde el exterior, pero es probable que el interior del cuerpo se vacíe por completo y que la carne y los huesos dejen de existir. Fue un destino extremadamente aterrador y extraño. Tal cosa era una existencia que haría que esos expertos, que tenían la calificación para intentar la tercera tribulación nirvana, cambiaran sus expresiones instantáneamente. También era la razón por la que la cara de Lindon de repente se veía tan fea después de ver la llama del demonio nirvana aparecer frente a él. La llama del demonio nirvana de color negro estaba suspendida frente a Lindon. Su semilla de fuego negro se elevó lentamente, mientras cambiaba repetidamente de forma, apareciendo como un demonio mostrando sus colmillos, haciendo que el corazón de uno se enfriara. La expresión de Lindon fue solemne. No se atrevió a mover su cuerpo. Sabía que en el instante en que se moviera, las llamas del demonio nirvana frente a él se abalanzaría inmediatamente hacia él. Además, no había garantía de que pudiera soportar la fuerza de fusión de estas llamas del demonio nirvana con su fuerza actual. Eres realmente desafortunado. Pequeño Armiño, que estaba en el hombro de Lindon, miró este grupo de color negro llama y susurró. Detrás de Lindon, Little Flame también actuó como si se hubiera encontrado con un gran enemigo. Una débil energía de color negro fluyó sobre la superficie de su cuerpo, mientras que sus ojos miraban con cautela la llama del demonio nirvana que flotaba inestable. Ahora no es el momento de hacer comentarios tan sarcásticos. La comisura de la boca de Lindon se tiró mientras su voz era conscientemente suave. Sus ojos miraban con cautela a las llamas del demonio nirvana, que se movía. Es inesperado que este tipo de llama del demonio nirvana haya sido creado dentro de esta formación del cielo ardiente nirvana. Esta cosa puede ser peligrosa pero también es un tesoro. Si eres capaz de controlarlo, definitivamente se convertirá en otro as bajo la manga. Pequeño Armiño dijo de repente mientras miraba esa llama del demonio nirvana. La cara de Lindon se crispó involuntariamente cuando escuchó esto, antes de soltar una risa seca de inmediato. Si esta llama del demonio nirvana era algo tan fácil de controlar, era probable que aquellos expertos que tenían la calificación de la tercera tribulación nirvana y más allá, no se volvieran tan temerosos cuando escucharan su nombre. Incluso Lindon, que poseía el devorador Ancestral Symbol, no se atrevió a tragar descuidadamente esta cosa. Debe saberse que esta cosa no se desintegraría por completo. Si se permitiera que un poco de eso entrara en el cuerpo de Lindon, era probable que el interior de su cuerpo se derritiera hasta que no quedara nada.
En ese momento, uno sufriría un destino peor que la muerte. Por supuesto, si esto realmente pudiera ser controlado como Pequeño Armiño había mencionado, de hecho se consideraría un movimiento asesino. Después de todo, esto era algo de lo que incluso los expertos como Liu Bai eran extremadamente cautelosos. Es cierto que esta cosa no puede ser sometida con el símbolo ancestral devorador. Sin embargo, tienes más de un objeto legendario como el símbolo ancestral devorador. Pequeño Armiño se rió. El símbolo ancestral devorador podría ser poderoso, pero Lindon todavía era demasiado débil después de todo. Por lo tanto, no pudo desatar su verdadera fuerza. ¿Te refieres al misterioso talismán de piedra? Lindon se sobresaltó momentáneamente antes de recuperarse de inmediato. Los únicos elementos divinos que tenía eran el símbolo ancestral devorador y el misterioso talismán de piedra. Sí. Pequeño Armiño asintió. Sus garras se movieron inmediatamente antes de que un cálido resplandor blanco volara desde la palma de Lindon. Era el talismán de piedra misterioso. ¡Boom! En el momento en que Pequeño Armiño convocó al talismán de piedra misteriosa, la llama del demonio Nirvana en el frente parecía haber sentido algo. Inmediatamente, la llama se curvó y de repente se apagó. Cargó hacia el lado de Lindon con la velocidad de un rayo. La transpiración fría apareció en la frente de Lindon en el momento en que vio la acción de la llama del demonio Nirvana. Un pensamiento pasó por su mente antes de que su majestuosa energía mental se precipitara. Rápidamente formó una fuerte barrera de energía mental frente a él. Chi. Sin embargo, esta barrera de energía mental que podría bloquear una poderosa explosión de un experto en la etapa Yuan Nirvana era tan débil como la Toufu frente a ese grupo de llamas de color negro. Este último acababa de hacer contacto cuando la barrera de energía mental antes de desaparecer a una velocidad asombrosa, apareciendo como nieve que se había encontrado con una llama. Lindon finalmente sintió la capacidad aterradora de esta llama nirvana en este momento. No es de extrañar que esos expertos, que tenían la capacidad de intentar la tercera etapa nirvana, le tuvieran tanto miedo. Pequeño Armiño, ¿has terminado? El cuerpo de Lindon se retiró apresuradamente. Su energía mental salió corriendo y bloqueó repetidamente las llamas del demonio nirvana que estaba cargando. Sin embargo, independientemente de la táctica que usó, llama del demonio nirvana todavía cargó rápidamente de una manera abrumadora y redujo continuamente la brecha entre ambos. Todo lo que Lindon pudo hacer fue llorar apresuradamente hacia Pequeño Armiño. Pequeño Armiño ignoró el grito de Lindon. En cambio, sus ojos eran solemnes mientras continuaba activando el talismán de piedra. Solo agitó sus garras cuando Lindon corría en círculos, gracias al grupo de llama del demonio Nirvana. Un símbolo que se aglomeró a partir de una luz cálida de color crema salió disparado repentinamente desde el interior del talismán de piedra. Es vos. El resplandor del símbolo blanco pasó como un relámpago. Al igual que una red, se lanzó hacia esa llama del demonio Nirvana y se envolvió por completo a su alrededor. Chi. Los dos chocaron entre sí en un instante. Sin embargo, la forma dominante que la llama del demonio Nirvana había mostrado antes no volvió a aparecer cuando hicieron contacto. Ese símbolo de color blanco parpadeaba repetidamente mientras detenía extrañamente el impulso de las llamas del demonio Nirvana. Sello. Los ojos de Pequeño Armiño brillaron en el momento en que vio la situación. Sus garras bailaron y el símbolo del resplandor blanco se extendió rápidamente. Se convirtió en un sello que se envolvió firmemente alrededor de ese grupo de llama del demonio Nirvana. Cuando esa llama del demonio Nirvana fue envuelta por el símbolo blanco brillante, la fluctuación salvaje que estaba originalmente presente en ella extrañamente se calmó gradualmente. Claramente, la energía de este talismán de piedra fue capaz de suprimir la fuerza de fusión de la llama del demonio Nirvana. La Pequeño Armiño hizo una seña con su garra. La llama del demonio Nirvana, que estaba envuelta por el símbolo blanco brillante, descendió lentamente. Finalmente, se suspendió frente a los ojos cautelosos de Lindon. Lindon miró este grupo de llamas de color negro frente a él. Solo después de ver que no reaccionaba de manera extraña, suspiró aliviado. Inmediatamente, una expresión de alegría apareció en su rostro. El proceso de someter estas llamas del demonio Nirvana claramente había sido más suave de lo que esperaba. Este sello del talismán de piedra es suficiente para suprimir estas llamas del demonio Nirvana. Lo usarás en el futuro cuando pelees con otros. Es probable que incluso Liu Bai termine en un estado bastante lamentable. Pequeño Armiño declaró con orgullo. Lindon asintió. Esta cosa solo aparecería después de haber intentado la tercera tribulación nirvana. Por lo tanto, no había duda de que era extremadamente peligroso. Si se usara apropiadamente, sería un movimiento asesino. Definitivamente habría algunos oponentes extremadamente problemáticos en las próximas peleas.
Los ejemplos incluyen al misterioso Yansen y los demás. Si uno quisiera pelear con estas personas, probablemente lo comerían vivo a menos que poseyera algunas tácticas especiales. Lindon jugueteó con la llama del demonio Nirvana que había sido sellada por el sello del talismán de piedra. Inmediatamente movió su dedo y vio un hilo de llama de color negro que se separaba de él. ¡Jua! Este destello de llama de color negro acababa de aparecer cuando la llama del Nirvana que impregnaba los alrededores se elevó de repente de una manera cada vez más intensa. El cuerpo de Lindon en realidad mostró vagamente signos de fusionarse con este mar de fuego. «Vamos». Lindon sonrió, maniobró esta brisna de llama del demonio Nirvana y la envolvió a sí mismo y a Little Flame. Inmediatamente, parecían haberse fusionado con este mar de llamas mientras se apresuraban silenciosamente a través de él. Su velocidad fue varias veces más rápida que antes. Este era un mar de fuego de Nirvana, mientras que esta llama demonio de Nirvana era una existencia que era incluso más fuerte que el fuego de Nirvana. Con su presencia, las ondas que podrían encender el Nirvana en el cuerpo de uno también estaban completamente aisladas fuera del cuerpo de Lindon. Además, incluso hubo una fusión entre los dos. Esto permitió que Lindon fuera como un pez en el agua. Nadó rápidamente a través de él de una manera completamente silenciosa. Era probable que otros no lo detectaran incluso si pasaba junto a ellos. Además, lo más importante fue que con el aislamiento de llama del demonio Nirvana, los muchos truenos de fuego y otros ataques ocultos que llenaron el mar de fuego fueron completamente ineficaces contra Lindon. El actual Lindon parecía haberse transformado en una llama dentro del mar de fuego. Con la velocidad de Lindon, el mar de fuego se canalizó rápidamente detrás de él. Lindon podía sentir que el calor que lo rodeaba parecía haberse debilitado. Inmediatamente, el ánimo de Lindon se levantó. Sabía que estaba a punto de atravesar esta formación del cielo ardiente Nirvana. Dos figuras envueltas en fuego pasaron rápidamente por este mar de fuego. De repente, la llama tembló un poco. Una neblina salió disparada desde su interior y miró hacia su izquierda. En realidad, había aparecido un vacío dentro del mar de fuego en ese lugar. Había una figura negra pisando un espacio vacío dentro de ese vacío. Los ojos de Lindon miraron hacia la figura que en realidad había formado un vacío dentro de esta formación del cielo ardiente Nirvana. Sus ojos se habían reducido al tamaño de un agujero de alfiler, especialmente después de sentir la vaga fluctuación del cuerpo. Lindon, ten cuidado. Pequeño Armiño dejó escapar una voz baja y sorprendida que de repente sonó dentro del corazón de Lindon. Esa voz en realidad contenía una rara solemnidad que nunca antes había aparecido. Capítulo 509. Una persona misteriosa. Esta escena que de repente se deshizo dentro del vasto mar de fuego hizo que Lindon estuviera tan aturdido que no pudo reaccionar a tiempo. Sin embargo, no perdió la calma y se expuso debido a su naturaleza cautelosa. En cambio, maniobró con cuidado una brisna de llama del demonio Nirvana y escondió perfectamente su cuerpo dentro de ese mar de llamas. Lindon se escondió en la oscuridad. Su mirada involuntariamente se disparó hacia el lado opuesto. Después de la cuidadosa revisión con sus ojos, había descubierto que había dos figuras en lugar de una en ese vacío. Sin embargo, la segunda cifra estaba un poco a la deriva. Esa figura parecía haber utilizado un método similar al que usó Lindon para esconderse. Había permitido que su cuerpo se fusionara con el entorno. Por lo tanto, Lindon no pudo detectarlo de inmediato. ¿Quiénes son estas dos personas? Los ojos de Lindon se volvieron extremadamente solemnes. Podía sentir ondas extremadamente peligrosas emitidas por esas dos figuras. Ese tipo de peligro era algo que incluso excedía lo que había sentido por parte de Liu Bai. Este descubrimiento hizo que el corazón de Lindon se sacudiera un poco. Sabía que este antiguo campo de batalla estaba lleno de expertos ocultos. Sin embargo, ¿no deberían haber llegado a este punto? El aura de esas dos personas es un poco extraña. La voz cautelosa de pequeño Armiño también sonó de repente. ¿Qué quieres decir? Lindon frunció el ceño ligeramente mientras preguntaba en su corazón. No puedo explicarlo. Sus auras son un poco diferentes en comparación con las personas en el antiguo campo de batalla. Pequeño Armiño vaciló y dijo. Lindon se sorprendió. Todas estas personas del campo de batalla antiguo procedían de los imperios del este de Swan. Dado que Pequeño Armiño había dicho que el aura de estas personas era un poco diferente a la de ellos, ¿era posible que estas dos personas no fueran de la región oriental Swan? Este pensamiento ridículo hizo que Lindon sacudiera involuntariamente la cabeza. Este antiguo campo de batalla debería haber sido controlado por esas supersectas de la región oriental Swan.
siendo el campo de entrenamiento que usaban para seleccionar discípulos. Aquellos que no eran de su región oriental Swan definitivamente no serían permitidos. Aunque estas dos personas podrían parecer fuertes a los ojos de Lin Don, probablemente serían vistos como individuos ordinarios a los ojos de Lin Don, de esas supersectas. Por lo tanto, no podrían esconderse de esa existencia anormal y colarse en el antiguo campo de batalla. Mientras varios pensamientos pasaban por la mente de Lin Don, las dos personas dentro de esa región de vacío también comenzaron a conversar. Sus voces no eran fuertes, pero Lin Don también pudo escucharlos claramente. Escuchó una voz suave, ronca y vaga. Este espacio, la región oriental Swan ha estado en posesión de él durante el tiempo suficiente. Esta breve oración provocó que una tormenta se desatara repentinamente dentro del corazón de Lin Don. Incluso sintió que su piel se entumecía vagamente. ¿Con qué se tropezó accidentalmente? Venía de un pequeño imperio, el gran imperio Yan. La región oriental Swan era actualmente como una existencia colosal que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, en realidad había alguien que planeaba arrebatarle este espacio a las manos de un ser tan grandioso. ¿Qué tan aterradora sería esta pelea? Los ojos de Lin Don parpadearon. Decididamente se dio la vuelta y se fue. Era mejor que no se involucrara en algo como esto. Además, también sería inútil incluso si él se involucraba. ¿Quién está ahí? Sin embargo, en el instante en que Lin Don se dio la vuelta, se emitió una ligera onda de su cuerpo perfectamente oculto. Un grito que parecía haberse originado en el infierno resonó en esa región del vacío. Es vos. La transpiración fría fluyó instantáneamente desde la frente de Lin Don. En el siguiente instante, su cuerpo se precipitó repentinamente hacia adelante. Su velocidad también se desató al límite. ¡Bam, bam! Mientras huía, el mar de llamas detrás de él se dividió repentinamente por una energía aterradora, después de lo cual, lo persiguió con la velocidad de un rayo. Los ojos de Lin Don se encogieron cuando sintió la onda detrás de él. Sabía que si esos dos tipos misteriosos detrás de él lo alcanzaban, era probable que terminara en un estado lamentable hoy. Los ojos de Little Flame estaban algo rojo brillante mientras permanecía al lado de Lin Don. Un tigre de luz de color negro era vagamente visible. La varilla de metal en su mano también soltó sus escamas con un sonido, chi. No seas imprudente. Lin Don estaba un poco ansioso cuando vio las acciones de Little Flame. Little Flame podría poseer una fuerza de combate bastante poderosa e incluso podría luchar de frente contra un experto en la etapa 2 Yuan Nirvana. Sin embargo, las dos personas misteriosas detrás definitivamente poseían una fuerza que supera con creces la etapa 2 Yuan Nirvana. En este momento, la energía incomparablemente aguda había descendido rápidamente y estaba a punto de cubrir tanto a Lin Don como a Little Flame. Lin Don apretó el puño antes de que apareciera una llave secreta antigua. Después de lo cual, agarró a Little Flame y entró en el dominio de la llave misteriosa. Retumbar. Lin Don pudo sentir que todo el espacio temblaba intensamente en el momento en que ingresó al espacio de la llave misteriosa y sintió como si el espacio se colapsara. Afortunadamente, este temblor duró solo un momento antes de desaparecer por completo. Aunque el temblor había cesado, Lin Don todavía no se atrevía a hacer ningún movimiento inusual. Sabía que aunque no había forma de infiltrarse en este dominio de la llama misterioso, no sabía con certeza si esas dos personas misteriosas poseían alguna habilidad única. El interior del dominio de la llave misteriosa estaba completamente en silencio. Incluso la respiración de Lin Don fue reprimida en su punto más débil. Lin Don cerró los ojos y su mente se fusionó con la antigua llave secreta. Pudo sentir vagamente que parecía haber una especie de escaneo vago que barrió la llave secreta antigua antes de extenderse desde una gran distancia. Este tipo de escaneo continuó por un corto tiempo antes de que desapareciera por completo. En ese momento, Lin Don finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó. La llama se extendió desde dentro del mar de llamas mientras Lin Don suspiraba de alivio. Dos figuras destellaron y aparecieron. Sus expresiones eran algo solemnes mientras sus miradas recorrían repetidamente a su alrededor de una manera aguda y sombría. Ese tipo en realidad había escapado. Uno de los dos frunció las cejas y habló con voz solemne. ¿Obstaculizaría nuestros planes? La persona que hizo la pregunta tenía una apariencia normal. Sin embargo, sus dos ojos eran de un color negro púrpura profundo y extraño. Sus ojos estaban densamente fríos mientras miraba a su alrededor antes de responder de inmediato. No revelamos demasiada información antes. Incluso si deseara informar a otros, no tendría dónde hacerlo. Para cuando tenga la oportunidad, nuestro plan ya se habrá completado.
Fuimos realmente descuidados. Sin embargo, ese tipo fue capaz de fusionarse con formación del cielo ardiente nirvana y escapó de nuestros sentidos. Parece que tampoco es un individuo sencillo. La otra persona negó con la cabeza y habló sombríamente. Olvídalo, vamos primero. Debemos evitar revelarnos a nosotros mismos a partir de ahora para evitar complicaciones en el futuro. Ese hombre de ojos morados negros habló antes de agitar su mano y apresurarse rápidamente hacia otra área, a una gran distancia. Este mar de llamas se calmó una vez más después de que las dos personas se fueron. Este tipo de silencio continuó durante unos 10 minutos más antes de que el mar de fuego se sacudiera. Esas dos personas que se habían ido antes habían vuelto a aparecer de forma extraña, solo después de que miraron su entorno que estaba completamente vacío de actividad con expresiones feas, finalmente apretaron los dientes y voltearon completamente sus cuerpos. Después de que estas dos personas se hubieran rendido por completo, no se dieron cuenta de que Lyndon finalmente había salido del dominio de la llave misteriosa hacia un mar de llamas que estaba a poca distancia. Lyndon y Little Flame miraron el tranquilo mar de llamas a su alrededor y soltaron un suspiro de alivio. TSK, eso estuvo muy cerca. Pequeño Armiño también apareció. Se rió antes de decir inmediatamente, esas personas no deberían ser personas de la región oriental Swan. Parece que nos hemos dado cuenta de algo. Es mejor ignorar estos asuntos. Lyndon negó con la cabeza. Con su fuerza actual, era mejor que no interviniera en una pelea a ese nivel. Relájate, mientras el abuelo Armiño obtenga la píldora Samsara, recuperaré algo de mi fuerza. En ese momento, incluso esos dos tipos de antes no se atreverán a tocarte con el abuelo Armiño protegiéndote. Pequeño Armiño agitó sus garras y dijo perezosamente. Lyndon puso los ojos en blanco ante ese tipo. Era demasiado vago para responderle. Después de barrer su mirada alrededor, identificó su dirección y dijo, vamos. Ya hemos llegado al borde de esta formación. Es probable que estemos a punto de llegar a nuestro destino. Lyndon no parecía estar demasiado preocupado por esas dos personas misteriosas de antes. Aunque no sabía qué método habían usado para colarse en este antiguo campo de batalla, no creía que tuvieran a nadie que estuviera a la par con esos discípulos de super secta. Estaba bien si estas personas se escondían en este lugar. Sin embargo, es probable que no se atrevan a crear una conmoción. De lo contrario, los primeros a quienes terminarían atrayendo serían las supersectas que observaban este lugar. Esas supersectas de la región de Swan Oriental definitivamente no permitirían que estos forasteros crearan problemas en su campo de entrenamiento. Pequeño Armiño voló una vez más hacia el talismán después de escuchar esto. Little Flame también asintió con la cabeza y siguió a Lyndon. Volaron rápidamente hacia otra parte del mar de llamas. Esta vez, Lyndon ya no se fusionó con el mar de llamas durante su viaje. En cambio, eligió directamente usar un método ordinario y usó su poder mental para suprimir la corrosión de la ola de fuego. Aunque su velocidad no podría compararse con la anterior, no se detectaría por ser demasiado única. Este viaje no duró mucho. Después de unos 10 minutos, Lyndon sintió que la temperatura a su alrededor había comenzado a caer gradualmente. El color carmesí que impregnaba sus ojos también comenzó a escasear cada vez más. El color carmesí se volvió cada vez más escaso antes de que finalmente desapareciera por completo. Cuando Lyndon salió del mar de llamas, levantó los ojos y vio una majestuosa escena antigua frente a él. Sabía que había atravesado con éxito la formación del cielo ardiente nirvana y había llegado a las regiones más profundas de la antigua tesorería. Capítulo 510, secta de 8 niveles. Un espacioso espacio de color grisáceo tenue apareció frente a Lyndon. Numerosas islas quedaron suspendidas en este espacio. Estaban conectados entre sí y parecían un continente flotante. Esta región profunda del tesoro es diferente del espacio roto exterior y el espacio interior era mucho más estable. Las líneas espaciales de grietas que ocasionalmente se habían producido en el exterior habían desaparecido por completo en este lugar. Claramente, esta región estaba bajo una protección especial. Incluso después de un largo periodo de tiempo, el espacio se conservó bastante perfectamente. Uno podía ver vagamente algunas figuras humanas destellar en este momento. Era probable que fueran de esos poderosos imperios que habían llegado antes que otros. Casi todos los que poseían la calificación para ingresar a este lugar fueron considerados como la élite en esta región del noroeste. Después de todo, incluso un experto en el etapa nirvana enfrentaría una grave amenaza a su vida cuando intente cruzar el formación del cielo ardiente nirvana. Algunos de aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarse con una existencia aterradora como la llama del demonio nirvana, probablemente se encontrarían con su desaparición incluso si él era un experto que había entrado en un experto en la etapa 2 Yuan nirvana. Después de todo, no todos poseían el misterioso talismán de piedra,
que podría sellar un objeto misterioso como llama del demonio Nirvana. Por lo tanto, ninguno de los que pudieron cruzar formación del cielo ardiente Nirvana y llegar a la región profunda del tesoro escondido eran simples individuos. Todos ellos definitivamente poseerían algunas habilidades. Lyndon acababa de salir del formación del cielo ardiente Nirvana cuando algunas figuras humanas también salieron detrás de él. Estas personas miraron a Lyndon, quien se había detenido mientras sus ojos contenían un toque de cautela, después de lo cual, volaron rápidamente hacia la isla suspendida en el cielo en la distancia. Esta debería ser la región profunda de la antigua tesorería. Vamos, también deberíamos ir a buscar algunos tesoros. Lyndon se frotó las manos. Sus ojos miraron fijamente a la isla flotante antes de que se volvieran un poco ardientes. Después de haber entrado en antigua tesorería, todavía tenía que obtener ningún tesoro más que tomar prestada la fuerza del río de píldoras para soportar una tribulación nirvana. De hecho, ni siquiera había obtenido un solo tesoro. Detrás de él, el rostro de Little Flame reveló una sonrisa mientras asentía, después de lo cual, los dos salieron corriendo y se apresuraron hacia la distante isla flotante. Según lo que se registró en el talismán de piedra, los verdaderos líderes de esta alianza Tiangang son las 4 grandes sectas misteriosas. Debajo de esas 4 grandes sectas están las sectas guardianas. Por lo tanto, estrictamente hablando, la secta Nube Celestial es simplemente una de las sectas protectoras más débiles. Esta es la razón por la que se pueden encontrar sus restos en el exterior. Lyndon estaba transmitiendo a Little Flame parte de la información que conocía mientras ambos volaban rápidamente por el cielo. Al mismo tiempo, sus ojos también recorrían las islas desiertas de abajo. Las 5 primeras de las 16 sectas protectoras residen en la región profunda de esta antigua tesorería. Aunque sus herencias no se pueden comparar con las 4 grandes sectas misteriosas, definitivamente no son herencias ordinarias. Es probable que muchas personas estén interesadas en él. ¿Nos dirigimos directamente a los restos de las 4 grandes sectas misteriosas? Little Flame se frotó la cabeza y dijo: si tan solo fuera tan fácil, solo después de que se activen los restos de las 5 sectas protectoras, se activará la herencia de las 4 grandes sectas misteriosas. Lyndon sonrió. Después de lo cual, levantó la cabeza y miró hacia la parte sur de la isla. Dijo: si la información registrada en la tabla de piedra es correcta, debería haber una secta que permanezca allí. Vayamos y echemos un vistazo primero. Lyndon eligió aumentar su velocidad después de hablar. Poco después, Little Flame también lo siguió de cerca. El trasfondo de la secta que Lyndon había mencionado era bastante poderoso. Fue nombrada la secta de 8 niveles y ocupó el segundo lugar entre las sectas protectoras. De hecho, era varias veces más poderosa que la secta Nube Celestial que habían conocido antes. Podría considerarse un resto de peso pesado. La secta que eran las sectas protectoras de mayor rango se llamaba secta marcial terrestre. Solo las 4 grandes sectas misteriosas podrían superarlo dentro de esta alianza Tiangang. Sin embargo, Lyndon también entendió que en términos de poder, la secta marcial terrestre era de hecho mucho más fuerte que la secta de 8 niveles. Sin embargo, la información que había obtenido de la tableta de piedra no indicaba la ubicación de la secta marcial terrestre. Si Lyndon lo buscara lentamente, podría terminar con las manos vacías. En ese caso, en principio era mejor apuntar directamente a esta secta de 8 niveles. Dado que Lyndon tenía un objetivo en mente, Lyndon y Little Flame no se detuvieron en el camino por nada que pareciera ser como los restos de otras sectas. Por lo tanto, los dos volaron pasando innumerables islas flotantes después de aproximadamente media hora antes de que finalmente redujeran su velocidad gradualmente. Su atención se centró en una isla lejana. Esa isla era bastante única y no tenía montañas. A simple vista, parecía como si toda la isla fuera un terreno incomparablemente grande y abierto. En medio del campo abierto, había un enorme salón de piedra. Un sentimiento antiguo que parecía estar lleno de las vicisitudes de la vida se emitió desde dentro de ese enorme salón de piedra. Además, había una gran cantidad de grandes pilares de piedra que se erigieron en ese campo abierto incomparablemente grande. Estos pilares de piedra emitían de manera similar un aura antigua. Si uno lo observara con atención, descubriría un buen número de huellas de manos y pisadas profundas en él. Parecía que este lugar alguna vez fue el campo de entrenamiento de esta secta de 8 niveles. Lyndon y Little Flame se acercaron gradualmente a este enorme salón de piedra. Solo entonces descubrieron que los alrededores de la sala de piedra ya tenían bastantes figuras presentes. Claramente, eran los poderosos imperios y expertos que habían llegado a la región profunda de este tesoro escondido. Sin embargo, Lyndon no se escondió cuando los vio. En cambio, descendió directamente del cielo antes de aterrizar en un pilar de piedra con Little Flame.
La aparición de dos personas más atrajo muchas miradas. Por lo que parecía que Lindon no les era desconocido. Las conversaciones privadas se emitieron vagamente. Este tipo es Lindon, que había derrotado a Sikun del Imperio Acantilado del Diablo, ¿verdad? Él es bastante capaz de hecho. Al confiar en su historial de imperio de bajo rango, en realidad pudo llegar a esta etapa. Realmente no es una persona sencilla. Esas conversaciones privadas no estaban demasiado ocultas, por lo tanto, una gran parte se transmitió a los oídos de Lindon. Esto hizo que se sintiera un poco sorprendido. Era probable que no esperara que su victoria sobre Sikun se extendiera tan rápidamente. No es de extrañar que estos expertos no revelaran ningún desdén en sus ojos cuando se dieron cuenta de que había venido del gran imperio Yan. Todos entendieron que el nacimiento de uno no era importante en este lugar. Lo más importante era la fuerza personal. Si uno quisiera destacarse entre la innumerable cantidad de genios en esta guerra de los 100 imperios, poseer un noble nacimiento sin habilidad sería inútil. Nadie te miraría con respeto si ese fuera el caso. A esas supersectas no les importaría si vienes de un imperio de rango bajo o alto. Todo lo que querían eran los verdaderos genios. Los ojos de Lindon recorrieron este enorme salón de piedra. Después de lo cual, entendió un poco la situación en su corazón. Aparte de esos individuos dispersos, hubo tres grupos de personas que atrajeron la mayor atención. Lindon no estaba familiarizado con estos tres grupos de personas. Sin embargo, cada uno de ellos estaba parado con sus manos detrás de ellos justo al frente. Además, estos tres pueblos también fueron los únicos que no le dieron a Lindon una mirada adicional. Era probable que hubiera gente relativamente arrogante en sus corazones. Por supuesto, la poderosa onda que se extendió desde sus cuerpos también permitió que otros entendieran que de hecho poseían la calificación para ser arrogantes. Etapa 2 Yoan Nirvana. Los ojos de Lindon se entrecerraron levemente cuando se detuvo en esas tres personas. Su corazón suspiró emocionalmente involuntariamente. Aquellos que pudieron llegar a esta región profunda del tesoro escondido no eran personas comunes y corrientes. El aura fluctuante de estos dos era mucho más fuerte que la de Sikun, que acababa de avanzar a la etapa 2 Yoan Nirvana. No es de extrañar que no miraran mucho a Lindon. ¿Cómo es posible que la secta que permanece aquí no posea ninguna barrera de energía? Little Flame habló con algunas dudas mientras estaba junto a Lindon. Lindon también se sorprendió cuando escuchó esto. Solo luego descubrió que los alrededores de los restos de esta secta de 8 niveles en realidad no poseían la barrera de energía que era como la de la secta Nube Seca. De esta manera, parecía que estos restos se habían revelado frente a los ojos de todos sin ninguna defensa. Algo parecía un poco mal. Lindon frunció el ceño ligeramente. No creía que este tipo de restos de secta parecieran tan tranquilos. Inmediatamente miró a su alrededor y también vio que un buen número de personas tienen cierta vacilación y duda en sus ojos. Parecía que no podían decir cuál era el significado de esta escena frente a ellos. Tres grupos de personas con dos expertos de la etapa Yoan Nirvana también se miraron fuera del enorme salón. Había una expresión ansiosa en sus ojos. Era probable que se hubieran impacientado un poco después de haber estado esperando aquí durante tanto tiempo. Lindon observó en silencio esta escena, pero no abrió la boca para hablar. Lindon, debajo de este lugar, parece haber algo. La voz de pequeño Armiño sonó silenciosamente en el corazón de Lindon mientras permanecía callado. Lindon entrecerró los ojos ligeramente. Sus ojos se volvieron hacia abajo sin ser notados y se quedaron mirando el suelo lleno de baches del área que se había corroído con el tiempo. Su corazón preguntó en voz baja, ¿qué es? No estoy seguro. Esa onda parece un poco extraña. Sin embargo, debes tener cuidado. Es imposible que un lugar así no posea defensa alguna. Pequeño Armiño vaciló un momento. Claramente, no pudo definir claramente la cosa. Lindon asintió suavemente. Poder Yoan circuló lentamente dentro de su cuerpo. Incluso su fuerza espiritual se había separado silenciosamente. Podría intervenir con la velocidad de un rayo en el momento en que ocurra una situación inesperada. Little Flame al lado había sentido claramente la acción de Lindon. Inmediatamente, un brillo rojo brilló en sus ojos. Su cuerpo fuerte se inclinó hacia adelante, pareciendo un tigre feroz que estaba a punto de saltar sobre su presa. Mientras Lindon y Little Flame trataban la situación solemnemente, los tres grupos de personas que estaban en el frente finalmente no pudieron controlarse cuando comenzaron a moverse. Se podía ver a los tres expertos de la etapa Yoan Nirvana tomar la delantera para salir corriendo antes de correr directamente hacia el enorme salón de piedra. Es vos. La velocidad de las tres personas fue extremadamente rápida.
En un abrir y cerrar de ojos, habían aparecido a 1000 pies del enorme salón de piedra. Sin embargo, justo cuando sus cuerpos estaban a punto de cargarse en un radio de 1000 pies, Lyndon de repente encogió los ojos. Esto se debió a que incluso él sintió una especie de onda que se estaba transmitiendo hacia este enorme campo abierto de piedra en este momento. ¡Bam! Todo el campo abierto tembló repentinamente en una fracción de segundo. Inmediatamente, el suelo del enorme salón de piedra del frente se derrumbó. Una gran figura de color blanco grisáceo salió del subsuelo a la velocidad del rayo, después de lo cual chocó violentamente contra las 3 figuras humanas con una velocidad que no se pudo detectar a simple vista. ¡Boom, boom, boom! Aparecieron 3 sonidos apagados. Esos 2 expertos de la etapa Yoan Nirvana volaron directamente frente a los muchos ojos sorprendidos. Sus cuerpos aterrizaron en el suelo de una manera miserable y sus pies frotaron directamente una profunda cicatriz en el suelo. Después de lo cual, sus ojos también se sorprendieron al mirar el suelo frente al enorme salón de piedra que se había agrietado. El polvo gris impregnaba el lugar. Un momento después, una figura enorme parecía haber despertado del suelo. Llevaba una especie de presión antigua mientras aparecía lentamente frente a los ojos de todos. Esto es. Lyndon miró a la enorme figura en el polvo grisáceo y sus ojos se encogieron. Perro dragón demoníaco prehistórico. La voz solemne de pequeño Armiño también había sonado tranquilamente en este momento. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.